del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestro catecismo, nuestra formación cristiana. Me baso en el catecismo bíblico apologético, breve catecismo católico bíblico apologético, lección 23. Hoy vamos a ver los mandamientos de la ley de Dios. Pregunta 123. Yo pregunto, ustedes contestan, ¿sí? ¿Basta para salvarnos estar bautizados y creer las verdades de la fe? No. Para salvarnos debemos además cumplir los mandamientos de la ley de Dios, los de la Iglesia y vivir en estado de gracia, es decir, no tener ningún pecado mortal sobre la conciencia no confesado. Entonces, para salvarnos, no solamente todo cristiano debe ser bautizado para ser cristiano, pero también debe cumplir los mandamientos. En efecto, cuando un joven preguntó a Cristo, Señor, ¿qué debo hacer para salvarme, para ir a la vida eterna? Cristo contestó, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Entonces, creer sí, bautizarse sí, pero también cumplir lo que Dios manda. Para salvarnos, además de ser bautizados, debemos cumplir los mandamientos de Dios y de la Iglesia y vivir en estado de gracia. Vivir en estado de gracia significa vivir sin pecado mortal en la conciencia. Por ejemplo, un borracho, un bolo, un drogadicto, un adúltero, un asesino, un abortista, un homosexual, un usurero, un mentiroso que eche gente a la cárcel por sus mentiras, un juez injusto que condena a los inocentes y absuelve a los culpables por dinero. Todos son pecados mortales. Sí. Son pecados mortales. Tiene que confesarlos para recibir el perdón. Entonces, si queremos entrar en el reino de los cielos, debemos guardar los mandamientos. Ahora, una persona dice, pero padre, ¿y cómo puedo guardar los mandamientos? Debido a que, a pesar de mi bautismo, estoy inclinado al mal, al pecado, tengo ganas de pecar. Es verdad. Bien, hay una explicación ahí. Para guardar los mandamientos, hace falta pensar en la presencia de Dios. Cuidado, Dios, ¿dónde está? Está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Donde quiera que estemos, Dios está presente. Por ejemplo, cuando la mala mujer en Egipto, mujer del oficial Putifar, quiso seducir al joven, santo y casto joven José, hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus injustos hermanos, cuando esta mala mujer quiso seducir a este santo joven, él dijo, ¿cómo puedo yo pecar delante de los ojos de mi Dios? Y se fue corriendo. Claro, varias veces esta mujer lo había solicitado, había tratado de seducirlo, él no aceptó y dijo, ¿cómo puedo pecar frente a los ojos de mi Dios? Entonces pensar en Dios, cuando tenemos ganas de hacer algo malo, pensamos que Dios está presente y Dios nos juzgará. Y a Dios no agrada. Un día una mala mujer quiso seducir a un santo, Sant Efrem de Siria, que se enamoró de él, la mujer, y quiso seducirlo. Le propuso pecar sin vergüenza y el santo dijo, está bien, acepto, vamos. Entonces ella pensaba que iba al lugar escondido para hacer sus fechorías, la llevó a la plaza pública y le dijo aquí, frente a todo el mundo, quita tu ropa. Aquí no puedo. ¿Y por qué no puede? Me da vergüenza. Y tonta, imbécil de primera, frente a Dios no te da vergüenza. Entonces, pensar en la presencia de Dios. Primero. Segundo, rezar, porque Cristo dijo, pedid y recibiréis. En el Padre Nuestro decimos, Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Rezar mañana, la noche, mediodía, y también hacer oraciones que se llaman jaculatorias, es decir, cortas, breves. Por ejemplo, está manejando, guisando, planchando, trabajando en el campo, donde quiera. Diga, Dios mío, ayúdame. Dios mío, sálvame. Dios mío, ven mi socorro. Señor, en ti confío. Señor, ayúdame. Señor, presérvame del mal. Sí, Señor, líbrame del mal, etc. Rezar es bueno. Y sobre todo, cuando uno está tentado, con ganas de hacer pecado, pedir a Dios ayuda. Cuando uno está en peligro, ¿qué hace? Corre hacia su papá o mamá, ¿no? Para pedir ayuda, lo mismo, rezar. También confesarse. ¿Por qué? Porque la confesión no solo borra el pecado, sino también da fuerzas contra el pecado futuro. Eso también es muy importante. La confesión no solo borra el pecado, sino también da fuerzas, energías contra el pecado futuro. Y otra cosa, comulgar. ¿Por qué? Y porque como la comida, el alimento, el frijol, la tortilla, la carne, el queso, lo que comemos, bebemos, no nos mantiene en vida, así también la comunión nos da fuerza, nos da energía para progresar en santidad
y defendernos contra el mal. Y pedir mucho a Dios para tener la fuerza de hacer el bien, evitar el mal. Otra cosa para no caer en pecado y cumplir los mandamientos es alejarse de las ocasiones del pecado. Alejarse de las ocasiones del pecado. ¿Por qué? Y porque el que camina sobre el lodo necesariamente se mancha los pies. No hay de otra, no hay de otra. El que vive sobre un basurero respira bacterias, que se intoxica. Lo mismo, el que mira cosas malas, por ejemplo, películas, canciones, redes sociales, cosas malas, necesariamente se intoxica. ¿Por qué? Porque el alma, de un cierto modo, chupa lo que ve, lo que escucha, lo que lee, lo que oye, lo que ve. Por eso, por ejemplo, las personas que miran telenovelas y películas, hablo películas malas, ¿no? Películas que tienen escenas, que tienen cosas malas, se intoxica, quiera o no quiera. Entonces, para salvarnos, debemos cumplir los mandamientos, dice Cristo. Si quieres tener la vida eterna, cumple los mandamientos, ¿sí? Para guardar los mandamientos hace falta, dijimos, pensar en la presencia de Dios. 1. 2. Rezar. Rezar sobre todo cuando está tentado, mañana y noche. Confesarse regularmente. Comulgar. Pedir mucho a Dios para tener la fuerza de hacer el bien y evitar el mal. Y alejarse de las ocasiones del pecado. Por ejemplo, amigos te mandan porquerías y medias. Y bien, bloquearlos. Ustedes en un chat, un grupo, no sé, de red social, te mandan cosas que te hacen pensar mal, que hacen caer en tentación, eliminarlos, salir de esas personas. Usted tuvo que ver con personas, no sé, borrachera, mujeres, amigos malos, etcétera, bloquear esos números, bloquearlos, eliminarlos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si tu mano, tu ojo, tu pie ocasiona un escándalo, córtalo, arráncalo. Entonces, es importante todo. También, para guardar los mandamientos, ayuda a la lectura de libros de santos y del Santo Evangelio. ¿Por qué? Y porque los santos son los cumplidores de la ley de Dios. Realmente ellos decían, prefiero morir antes que pecar. Prefiero morir antes que pecar. Entonces los santos realmente son los campeones. Por ejemplo, en lugar de mirar una película donde hay tanta mentira, tanta injusticia, tanta cosa mala, etcétera, etcétera, si usted lee la vida de un santo, por ejemplo, de un héroe de Cristo que vivió el Evangelio, usted llena su cabeza de buenos pensamientos, buenos deseos. Por ejemplo, Santo Agustín, antes de su conversión, cuando estaba en crisis, que se convierte, no estaba bajo crisis, y un momento dado dijo, si aquellos pudieron ser santos, ¿por qué yo no? ¿Sí? Santo Ignacio de Loyola era soldado, cayó herido en la guerra, 9 meses de operación, 3 operaciones, convalescencia, 9 meses, y bien leyendo vida de los santos, dijo, pero los santos también son militares, pero son militares de Dios. Y imitó su ejemplo y finalmente llegó a ser gran santo también. Entonces, leer vida de santos, dije, también leer el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es palabra de Dios. Sí. El Evangelio es Cristo que nos habla. El Evangelio. Entonces, esta lectura ayuda mucho para no dejarnos engañar por las falsas ideas de gente que no piensa en su salvación, sino que considera el placer del momento como lo más importante. Cuando un amigo o amigos te invitan a tomar a discotecas, bares, lugares de pecado, lugar de ¿cómo se llama?, de maldad y pérdida de alma y cuerpo y dinero, no ir. Hace falta tener fuerza. Yo, como cristiano, como discípulo de Cristo, no pongo mis pies en esos lugares de maldad. Entonces, resumen de lo que dijimos, para salvarnos, además de ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y creer la verdad de la fe, y bien hace falta también cumplir los mandamientos de Dios y vivir en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. San Mateo 19, 17. Por ejemplo, San Pablo, 1 Corintios capítulo 6, 9 siguiente, dice, no viven en la mentira, en la ilusión. Ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los rapaces, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Pero después da una esperanza. Esto fuisteis unos, pero habéis sido purificados, santificados, perdonados después de su conversión, de su bautismo. Y para la persona bautizada que hizo estas cosas, confesarse. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que íbamos a pecar, por eso dejó un sacramento. ¿Cómo se llama ese sacramento de perdón de los pecados? La confesión. La confesión. El Espíritu Santo dijo a los apóstoles,
a quienes por los pecados quedan perdonados y a quienes quedan retenidos. Entonces, como decía el santo hermano Pedro, nuestro campeón, un alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. Entonces pensemos en nuestra alma y cuando el pecado, la tentación nos asalta, digamos, no, eso no agrada al Señor, yo no soy tonto por un momento de placer que pasa, efímero, ponerme al riesgo de ir al infierno eterno. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.